Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, bastante bien. Hoy te contaré los principales logros educativos que sucedieron entre 1822, que fue inicio de las escuelas lancarestianas, y 1921, que fue la Convención Federalizadora. Y con el primer dato, el primer logro fueron las escuelas lancarestianas de 1822 a 1842. Esto en los primeros años del México independiente. El país vivía una gran inestabilidad política y económica. Sin embargo, en medio de ese caos surgió un proyecto que marcaría el inicio de la educación pública, las escuelas lancarestianas, inspiradas en un método de enseñanza mutua traído desde Inglaterra. Estas escuelas permitían que los alumnos más avanzados ayudaran a enseñar a los nuevos, lo cual hacía posible educar a muchos niños al mismo tiempo con pocos maestros. La instrucción se confió a la Compañía Lancarestiana, una sociedad civil que impulsó la idea de una enseñanza gratuita, moral y accesible para todos. Durante los gobiernos de Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, se multiplicaron las escuelas y se sentaron las bases de una educación nacional. A pesar de sus grandes limitaciones como la falta de recursos y la debilidad de intervención del Estado, las escuelas lancarestianas sembraron una idea poderosa. La educación debía ser pública y gratuita. Si el gobierno hubiera asumido desde ese entonces el financiamiento y la organización directa, México habría reducido antes la desigualdad educativa. Pero sin duda, ese fue el primer paso hacia la educación para todos. Después pasaremos con las leyes de reforma y educación laica, esto de 1859 a 1861. Ya con Benito Juárez al frente del país, México enfrentó una guerra civil entre liberales y conservadores. Pero además del conflicto armado, se libraba otra batalla, la del pensamiento. Los liberales querían liberar la enseñanza del control de la Iglesia y construir un Estado moderno, basado en la ciencia y la razón. En 1859 se promulgaron las leyes de reforma, que nacionalizaron los bienes del clero y suprimieron las órdenes religiosas. Un año después, en 1861, se emitió la Ley de Instrucción Pública, que puso la educación bajo la inspección del gobierno federal, creando escuelas gratuitas y laicas. Fue un cambio histórico. Por primera vez, la educación pertenecía al Estado y no a la Iglesia. Hubo resistencia, censura y conflictos religiosos, pero también esperanza de un futuro más libre e igualitario. Este logro consolidó las bases de la educación laica mexicana, que hasta hoy sigue siendo uno de los pilares del sistema nacional. Juárez, Ocampo y Lerdo de Tejada entendieron que educar era el camino para construir ciudadanía, y su legado todavía se siente en cada escuela pública del país. Pasamos a la tercera, que fueron las reformas de Justo Sierra durante el Porfiriato, esto entre 1881 y 1910. En tiempos del presidente Porfirio Díaz, México vivió una época de crecimiento económico, pero también de desigualdad. En ese contexto, el ministro Justo Sierra lideró una de las reformas educativas más trascendentes del país. Sierra creía que sin educación no había progreso. Por eso impulsó la enseñanza primaria obligatoria, laica y gratuita, y promovió la formación de maestros profesionales. Gracias a su visión, se consolidó un sistema nacional de instrucción y se estableció un vínculo fuerte entre la escuela y la idea de nación. Su mayor logro llegó en 1910, cuando fundó la Universidad Nacional de México, hoy conocida como la UNAM, como un espacio para la ciencia, la cultura y el pensamiento crítico. Aunque el sistema seguía siendo centralizado,
y no llegaba por igual a todos los rincones del país, la obra de Justo Sierra marcó el nacimiento del sistema educativo moderno mexicano. Y si hubiera logrado una mejor distribución de los recursos entre estados, su legado habría sido aún más equitativo, pero su visión sigue viva. Una nación se construye desde las aulas. Y ya por último, tenemos la creación de la Secretaría de Educación Pública, esto ya en 1921. Tras la Revolución Mexicana, México necesitaba reconstruirse, y uno de los primeros pasos fue transformar la educación. Esto en 1921, bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Se creó la Secretaría de Educación Pública, encabezada por José Vasconcelos. Vasconcelos soñaba con un país donde todos pudieran aprender, sin importar su origen. Su lema era claro: educar al pueblo para ser patria. Llevó la educación a comunidades rurales, impulsó campañas de alfabetización y promovió el arte, la literatura y el amor a México como parte del aprendizaje. La SEP se convirtió en el eje del sistema educativo nacional. Organizó, federalizó y unificó la enseñanza, aunque enfrentó desigualdades religiosas, regionales y falta de recursos. Su creación representó un antes y un después en la historia de la educación. Hoy, más de un siglo después, la SEP sigue siendo el corazón de la educación mexicana. Vasconcelos demostró que enseñar no era solo transmitir conocimientos, sino despertar el espíritu y la identidad de un pueblo entero. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y pasa una excelente noche. Bye bye.